Queridos hermanos, en este domingo 19 del tiempo ordinario del ciclo A, las lecturas nos invitan a meditar, a pensar acerca de cómo está nuestra confianza, cómo está nuestra fe en relación a Dios. Ustedes saben que el Señor es un gran pedagogo, es un gran maestro que nos quiere ir instruyendo en el camino de Dios a través de diferentes eventos, pruebas, dificultades, consuelos, silencio, oración. Y en esta ocasión el Señor lo quiere hacer a través de diferentes acontecimientos, quizás que zarandean un poco nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Así hemos podido leer en la primera lectura el profeta Elías, cómo él está en una situación bien crítica con relación a su pueblo, esa evangelización, esa misión que le trae tantos problemas, dificultades, quiere ocultarse, cansado probablemente también en una situación crítica porque el pueblo no responde a la palabra, el mandato del Señor. Y por eso que se refugia buscando un amparo, buscando un consuelo, probablemente, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros, cuando en nuestra vida estamos zarandeados de diferentes eventos y cosas, y que quizás las cosas no salen bien como nosotros pensamos o deseamos, entonces nos retiramos. Él también se retira a una cueva, le habla el Señor, él trata de poder discernir la presencia de Dios, porque cuando estamos aturdidos, cuando tenemos muchos problemas, no es fácil discernir dónde se encuentra la presencia de Dios. Y a veces, en nuestro criterio de vivir, nos vamos a la playa donde hay mucho ruido, nos refugiamos en el alcohol, discotecas, eventos, muy probablemente que no vayas a encontrar la solución, sino que aumentarán los problemas, porque cuando no se solucionan los problemas van en aumento. Este hombre, Elías, se refugia y Dios le habla y él quiere escuchar un consuelo, una palabra de Dios, pero como nos enseña la Sagrada Escritura, ¿dónde nosotros podemos encontrar a Dios? No en el ruido, no en aquellas cosas que son a veces mundanas, sino que al Señor lo vamos a encontrar en el silencio, en la paz, en la serenidad, acompañado por una sensible presencia de calma, suavidad, silencio, paz. Ahí está Dios. Ahí lo descubre Elías al Señor. Entonces, es algo muy importante para que tengamos presente. Capaz que estamos aturdidos,
por todas las cosas que nos toca vivir de manera especial en este año. Pero bueno, también aprendamos a dónde me tengo que dirigir a buscar al Señor. ¿Dónde me tengo que refugiar para encontrar al Señor? En segundo lugar, nos trae el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, esa historia tan bonita donde el Señor sigue instruyendo a sus discípulos, a su gente, a través de eventos, a través de acontecimientos maravillosos, como hemos podido apreciar el domingo pasado, la multiplicación de los panes, pero siempre el Señor nos hace partícipe de su reino. Él quiere que nosotros vayamos descubriendo su confianza, aumentando su fe en ese Dios todopoderoso. Y por eso es como que nos va tomando diferentes exámenes en la vida. Denle ustedes de comer, a ver qué van a hacer en esta circunstancia. Entonces el Señor los va probando. En este domingo podemos apreciar que después de ese evento el Señor despide a la gente. Él no se va primero, Él se va último, para constatar que no crean que ese que hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces haya sido un fantasma y que desapareció. Por eso se queda hasta el final. Despide a los discípulos que vayan avanzando. Despide a la gente que se vayan a sus hogares. Y Él finalmente se retira a orar, al silencio, probablemente darle gracias a Dios por esos eventos, pedirle al Señor, hablar con su Padre Celestial, que vaya abriendo el corazón de los hombres a través de los eventos, acontecimientos de la vida. Dios nos manda diferentes acontecimientos, no para que nosotros nos quedemos pensando en ese hecho, sino que a través de ese hecho nosotros podamos llegar a conocer, amar, servir y seguir a Dios. Esa es la finalidad. Todos los milagros y todos los hechos que nos suceden en la vida no es para que nos quedemos pensando y lamentándonos, o si es algo bonito, seguir buscándolo al Señor por ese algo bonito que nos ha premiado, sino que a través de ese hecho bonito nosotros descubramos el reino de Dios, cambiemos de vida y nos podamos acercar y vivir como el Señor nos pide. Acá el Señor despide a la gente, despide a los discípulos y Él se va a orar. Porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, no podés estar atendiendo todas las cosas y darle la importancia que tiene cada evento. Hoy día, lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces nosotros mal usamos la tecnología y entonces quizás estamos conversando con una persona, pero tenemos en la otra mano el celular y tenemos la pantalla de la computadora y entonces al fin y al cabo, si vos te pones a pensar, no das toda la atención que se requiere a esa persona que te está hablando,
o a esa atención precisa que se requiere leer ese libro, o atender a ese hijo, o atender las actividades de la casa, o en el mismo trabajo estamos como distraídos, desparramados en diferentes cosas, y no podemos centralizarnos en lo que estamos haciendo. Eso es muy terrible, y eso pasa hoy día lamentablemente en nuestra vida. Entonces no podemos concentrarnos. El Señor entonces nos enseña en este evangelio también cómo Él se retiró, ya hizo lo que tenía que hacer, ya dio una lección a lo que había que hacer, ya instruyó y alimentó a ese pueblo, lo bendijo, porque ese pueblo caminaba detrás del Señor escuchando su palabra. Ahora se retira para poder orar, para poder dar gracia. Pero en ese lapso de que el Señor está orando, pensemos que los discípulos estaban avanzando para dirigirse a otro lugar, a otro pueblo, seguir predicando y el Señor seguir instruyendo a los discípulos, y sucede otro evento que ha de ser para nosotros también muy importante, porque es la vida nuestra cotidiana. La palabra de Dios, la predicación de Jesucristo es nuestra vida cotidiana, y así debe ser, y así lo debemos de entender. No es una vida de astronauta que no sabemos cómo conocer a Dios, que no sabemos cómo seguirle a Dios. Sí sabemos. Y son de las cosas cotidianas de nuestra vida, que debemos de verlo con los ojos de la fe, no con los ojos del mundo, sino con los ojos de la fe. El Señor probablemente en eso que Él está orando en el monte, probablemente Él ve la situación de los discípulos que navegan, que parece ser que había viento, parece ser que hay tormenta, que el clima está alborotado, que simboliza ciertamente la barca, simboliza la iglesia, el mar simboliza el mundo, ese mar con esas olas y esos vientos que zarandean a esa barca y a esos hijos de Dios que van dentro de la barca, que somos nosotros los que pertenecemos a la iglesia. El Señor está mirando, el Señor está observando, porque Él no se desentiende de nosotros. A pesar de que nosotros creemos que quizás en medio de todo ese problema Dios me abandona. No, Dios no nos abandona. Él nos ve, Él quiere que nosotros vayamos aprendiendo a cómo poder salir adelante, porque la vida ciertamente que está entretejida con dificultades, cruces y consuelos. Celebramos hace unos días la transfiguración del Señor en el monte Tabor, donde los discípulos estaban felices. Señor, qué bien estamos aquí, quedémonos aquí. Bueno, la vida del cristiano está como adornada por luces y por cruces. Y entonces debemos de saber caminar en nuestra vida, qué hacer cuando estamos envueltos en esa tormenta. El Señor los podría haber auxiliado antes, sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor a la cuarta vigilia de la noche va a su encuentro. Según San Agustín, dice que las vigilias están compuestas por 3 horas, cada vigilia. Aquí el Evangelio habla de la cuarta vigilia, es decir, al final de la noche. Y
San Hilario comenta que la historia de la Biblia, de la cristiandad o de la humanidad, está dividida por 4 vigilias. Y así la primera vigilia es la vigilia de la ley, dada por Moisés al pueblo de Israel. La segunda vigilia está compuesta por los profetas, donde fueron preparando, anunciando. La tercera vigilia está compuesta por la encarnación del Verbo, la llegada de Jesús, la predicación de Jesús. Y la cuarta vigilia ya es la segunda venida de Jesús. Es decir, ya pasamos todas las tormentas, ya luchamos, ya estamos al final de la jornada para recibir nuestro premio si hemos sido fieles, si hemos confiado en el Señor. Aquí en el Evangelio de este domingo dice que a la cuarta vigilia el Señor sale a su encuentro a estos discípulos que estaban un poco asustados por las tormentas, por los vientos que sucedían en la barca y que eran zarandeados. Jesús se dirige a ellos, pero se dirige de una manera muy especial. Él va caminando sobre el agua. Ahí nos enseña y ellos se asustan. Ellos piensan que es un fantasma. No lo reconocen al Señor. En la vida nuestra espiritual cristiana también nos sucede cuando estamos muy sumergidos y nuestra fe está muy opaca. Nuestra confianza quizás está puesta más en nuestras fuerzas, creyendo que yo puedo solo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito postrarme ante una imagen, yo no necesito acercarme a un sacerdote, yo puedo. Esa confianza humana, esa fe probablemente muy débil, porque la fe, si no la instruimos, si no la alimentamos, eso va en decadencia, eso se va apagando. Y entonces no podemos ver si el que viene a nuestro encuentro, aún en medio de ese dolor y de esa dificultad, no podemos percibir si es Dios o es el diablo o quién es. Los discípulos no sabían. Ellos decían, es un fantasma, es un cuco, es el diablo. Bueno, a veces pasa así porque evidentemente nuestra relación con el Señor puede ser que esté débil. Entonces, no lo reconocen. El Señor trata de calmarlo. Podrían haberlo descubierto por su voz. Soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, el Señor, el que acaba de hacer ese milagro con ustedes. Sin embargo, Pedro, el hombre de la fe, dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a tu encuentro. Y el Señor lo invita, ven. Y así, eso hace la fe, cuando está bien consolidada, aún en medio de la tormenta, trata de escuchar la voz de Dios y sale al encuentro del Señor. Tenemos que salir nosotros, tenemos que ir a buscarlo al Señor, porque en el ruido, en el tumulto, no lo vamos a encontrar. Nosotros queremos que el Señor vaya a mi casa y que ahí Él me solucione mi problema. Yo no salgo a buscarlo, porque quizás no tengo confianza, quizás no tengo fe. ¿A qué voy a ir a la iglesia?
Si Dios está en todos lados, podemos llegar a decir. Pero acá Pedro va al encuentro del Señor y camina sobre las aguas. Por eso cuando nosotros nos dirigimos a Jesús, pues podemos hacer grandes cosas. Aquellas cosas que no nos imaginamos, como puede ser, ¿cómo puedo llevar, Padre, un noviazgo puro, santo? Eso, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Cuando Dios lo manda, cuando Dios caminamos con la fe y confianza en el Señor, claro que puede llevar un noviazgo puro, santo. No es necesario embarrarte en el mundo y en las modas mundanas. Puedes vivir cristianamente, ¿por qué no? Ven, le dice el Señor a Pedro, ven. Y Pedro se va y se dirige al Señor. Pero en ese caminar a veces tambalea nuestra fe. Señor, ¿será que puedo? Cuando tengo que decidir a vivir cristianamente, ¿será que puedo, Padre? Y podré, tendré fuerza. Y eso no depende tanto de nosotros, aunque sí depende. Sin embargo, son cosas de Dios. Tú pon la mirada en Jesús. No ponga la mirada ni en ti ni en el mundo. Pedro se comienza a hundirse porque dejó de mirarlo a Jesús. Porque habrá mirado el agua significa el mundo. Habrá creído, confiado en sus propias fuerzas y por eso se hundía. Pero aún cuando nuestra fe tambalee, pero hay que pegarle el grito al Señor. Hay que reconocer que fui débil, que fui frágil, que quise confiar en mí, por eso mi matrimonio se derrumbó, porque no vivía unido a Jesús, no tenía puesta la mirada en Jesús, tenía puesta la mirada en el mundo, en mi trabajo, en mis riquezas, en mi confort, en mis amigos, en mis amigas. Y por eso te hundes. A pesar de que te hayas casado por la iglesia y después le terminas echando culpa a la iglesia. Mire, padre, si se casó y mira, se separó. Mejor no me caso, dicen. Y si no te casas, seguís con el diablo. Y si te casás, estás con Dios, pero tenés que mirar a Dios. Te casás, pero seguís mirando el mundo. Y seguís viviendo como pagano. Y por eso te hundís, se hunde tu matrimonio. Y caduca tu vida. Y le terminás echando la culpa a Dios o a la iglesia. Pero aún ahí el Señor te salva. Aún en esa circunstancia que puedes llegar a estar, bueno, ten el valor, despierta tu fe, pégale un grito al Señor, Señor, sálvame, y el Señor irá a tender la mano y te sacará adelante. Pero si tú no le gritas, si tú no acudes, pues te hundirás. Qué hermosas las enseñanzas que nos da el Señor, tan actual en nuestra vida. Y el Señor se dirige a la barca, sube a la barca. Se calmó el viento, el mar, las aguas. Porque cuando está Dios, Dios tiene ese poder de tranquilizar tu corazón, tu vida, pero tenés que dejarlo ingresar a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, a tu persona. Si no, los vientos van a seguir y te vas a hundir. Por eso, queridos hermanos, aprendamos de la palabra del Señor en este domingo, que cuántas cosas hermosas
podemos pensar, meditar durante la semana para ver cómo está mi vida, si tengo fe, si tengo confianza, si estoy enredado más en el mundo que en Dios, pues todavía le puedo pegar un grito al Señor si mi barca aún no se hunde totalmente para que me salve, si mi hogar aún no se hunde para que me salve, si mi matrimonio aún no se hunde para salir adelante. Levantar la mirada mirándolo a Jesús, no al mundo. El mundo no te va a salvar, el mundo te va a hundir, porque el mundo tiene su doctrina, tiene sus dioses, tiene sus placeres, mentirosos, pero placeres. Eso nos invita, queridos hermanos, el Señor en este domingo. Y una vez que nosotros dejemos ingresar al Señor, tengamos esa experiencia de dejar ingresar el Señor en nuestra vida, y entonces vamos a decir las mismas palabras que decían los apóstoles, que se postraron ante el Señor, lo adoraron. Y sí, pero tenés que tener experiencia. Tú quizás quieres que Dios esté en tu vida, pero tú no aportas, tú no acudes. Acércate a un retiro espiritual, a un retiro convivencial. Te estás hundiendo, pero no das el brazo a torcer. Pedro le gritó porque se dio cuenta. Sí, empezó bonito, pero las pruebas en la vida, no porque te acerques a Jesús, todo caminará sobre rosas, habrán espinas y piedras, pero bueno, eso es parte de la educación, de la formación en la fe, para que nosotros también ganemos méritos. Si no, ¿cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a comprar el cielo si no tenemos cruces, dificultades y no ponemos de nuestra parte lo que tengamos? Por eso el Señor a veces nos deja. Fíjense, los dejó toda la noche a los discípulos. Él podría haber acudido antes a salvarlos. Toda la noche los dejó. Para que ganen mérito, para que aprendan. Y al final de la jornada el Señor sale a su encuentro. En la cuarta vigilia, es decir, ya pasamos todas las pruebas. Ya ganamos mérito o tiramos la toalla, como haya sido nuestra vida, y ahí el Señor nos bendecirá. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. No dejen de rezar juntas la familia, no dejen de ir juntos la familia a la casa de Dios. Si no, se están hundiendo juntos, papá, mamá, hijos. ¿Qué hace que tú mandes a tus hijos si tú no vas? Si que te está hundiendo eres tú, no tus hijos. Tienes que ir a la iglesia, porque si no, en el mundo te vas a hundir. Como Pedro se hundió porque dejó de mirarlo a Jesús, así también nosotros. Si tú caminas en el mundo sin mirarlo a Jesús, te hundirás. Y no le eches la culpa a nadie. Haz de reflexionar que a veces cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, pues nos vamos a hundir. Que el Señor los bendiga, que tengan un bonito fin de semana, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Soy el Padre Florencio Gerri. En este canal Familia Camino de Santidad, no te olvides, suscríbete y activa la campanita de tal manera que podrás ser notificado el próximo video que estemos subiendo.